Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Otra vez aquí. Miren, quiero compartir un ratito la palabra. Espero que me puedan acompañar y a ver cómo sale esto. Miren, me quedé meditando mucho en la justicia de Dios. Me quedé meditando en esta palabra cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me quedé meditando en estas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Esto está en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me quedé meditando y me daba vuelta, porque yo veo que a veces hay una confusión en cuanto a la justicia. Hay una justicia que es de este mundo. Y hay una justicia que es de Dios. Porque por algo dice más adelante ahí en Mateo 6, verso 33, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las cuales ustedes tienen necesidad vendrán por añadidura. Entonces hay una justicia que es de este mundo y hay otra justicia que es del reino de Dios, que es una justicia de Dios, como lo dice ahí en esa parábola que enseñaba Jesús, del afán y la ansiedad. Hay una justicia de Dios. Y yo me quedaba meditando porque veo que hay como una mezcla. Veo como hijos de Dios se confunden y buscan justicia de Dios en este mundo. Buscan la justicia de Dios en este mundo, ¿ya? Y no comprenden, se ahogan, se asfixian, se abruman, se sienten mal, porque ven que en este mundo no hay justicia. No por lo menos esa justicia que espera, ¿ya? Y dice: bueno, ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios? Dice su pueblo diciendo: ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios? Porque buscan la justicia de Dios en la justicia de este mundo. Y pasa que muchas personas de este mundo buscan justicia de Dios en el mundo. Es como, ¿qué pasa? Porque fíjense bien, cuando Jesús dice estas palabras en el monte, a ver si el Señor me ayuda a poder desenredar esto. Cuando Jesús dice estas palabras en el monte: felices, bendecidos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No otros, ellos. Los que buscan la justicia de Dios, en las cosas de Dios, ellos serán saciados. Cuando Jesús estaba diciendo esto, el tiempo que se estaba viviendo, había una injusticia terrible. De hecho, el mismo pueblo de Israel estaba siendo sometido por el Imperio Romano. Y realmente los soldados romanos eran muy agresivos. Era realmente eran degenerados, expertos en tortura. Si ustedes se meten solamente en cualquier documental de cómo preparaban a los soldados romanos y cómo ellos gobernaban sobre Israel, se darán cuenta. Un documental solamente secular, nada religioso, un documental solamente histórico, se van a dar cuenta cómo ellos eran. Por lo tanto, había una injusticia humana, política, de verdad abrumante. Realmente era asfixiante. Fue un tiempo donde el pueblo de Israel con mayor fuerza oraban por la promesa del Salvador y el Mesías. Muchos de ellos se salvaron, muchos de ellos conocieron la justicia de Dios. Y otros, que eran los que estaban en la política, ¿cierto? Estos fariseos que tenían algún tipo de mezcolanza, de poder hacer una paz entre comillas, llevadera, ¿cierto? Con el Imperio Romano, no creyeron. Muchos de ellos no creyeron en la justicia de Dios, no la vieron, no vieron la justicia de Dios, no vieron al Salvador al que tanto esperaban. Entonces,
la justicia de Dios, no tiene que ver con las cosas que pasan en este mundo. Miren lo que dice Jesús cuando Él llega. Esto está en Lucas 4:18. Dice Jesús, tomando un libro del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar una buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo de favor del Señor. El Señor sí trajo mucha libertad, una libertad tan grande, que cuando los romanos tomaban presos al pueblo de Israel, que fueron justificados por la fe, que recibieron la justicia de Jesús, ¿cierto? Y le decían: dime dónde están el resto de tus hermanos. Ellos decían: no. Se reían porque ellos ya eran libres. Todos esperaban ser libres por medio de un gobierno humano. Todos esperaban ser libres en ese momento, ser libres de los romanos, ser libres de esos soldados, ser libres de esos opresores que los torturaban, que los gobernaban, que les pedían impuestos, que los oprimían. Pero cuando conocieron la justicia de Dios, fueron libres de acá y ya nunca más tuvieron temor a la muerte. La justicia del reino de los cielos, la justicia de Dios, muy diferente. Es muy diferente. De hecho, la justicia de este mundo, si vive una situación injusta en este mundo, van a pedir justicia para que quien la persona que lo oprimió reciba su castigo. Pero la justicia de Dios es por fe para salvación. Y eres libre de acá adentro. Y Dios te pide dentro de su justicia otras leyes, como por ejemplo, perdona a aquel que te oprimió. Perdona a aquel que te oprimió y preséntale esta justicia divina para que él también sea parte de esto. ¿Se dan cuenta que no corren en el mismo carril? ¿No van en el mismo sendero? ¿Es muy diferente? Es tan diferente que la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia de este mundo, existe un abismo. Literalmente un abismo. Entonces, a mí me sorprende cuando veo que los hijos de Dios piden paz. Le piden paz a este mundo y este mundo jamás te va a dar la paz. Dice: ¿cuándo vamos a tener paz en este mundo? ¿Cuándo la política va a cambiar? ¿Cuándo los gobiernos van a cambiar? Pero le estás pidiendo paz a este mundo que no sabe darla. Jesús es el que es el príncipe de paz. Y Él sabe darla. Y sabe darla de aquí adentro. Porque el que tiene a Jesús, el que conoce a Jesús, el que se convirtió a Jesús, no que se haya convertido a una religión cristiana. Porque hay personas que no conocen a Jesús, pero sí se convierten en una religión cristiana. Y están ahí como asolapados, así como medio durmientes, viendo solamente beneficios. No. Tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que convertirte a Jesús. Porque Él es el que te va a dar la paz, aun si este mundo se cae a pedazos. Vas a tener paz y no vas a tener miedo a morir. Miren, esto lo aprendí de mi hija Victoria. Mi hija Victoria, ella ama ser pastoreada, ama su tiempo de reunión cuando su pastora le predica la palabra. Y su pastora le dijo: ¿por qué Salomón dice en Eclesiastés que es mejor morir que nacer? Entonces deja libre la pregunta. Y mi hija Victoria, por el Espíritu Santo, le dice: porque morir para los que estamos en Jesús es estar en el reino de los cielos. Es llegar por fin y abrazar a Jesús físicamente, ¿cierto?
estar con Él por fin. Pero en cambio el que nace para este mundo. Y todos dicen, oh, qué felicidad, nació para este mundo, está guagua, ¿cierto? Y es una felicidad muy grande. Pero nace para este mundo. Pero el que muere en Jesús, es para estar con Jesús eternamente. Yo lo aprendí de mi hija. A mí no se me hubiese ocurrido tener esa respuesta, ¿ya? Entonces yo les digo, de verdad que la paz y la justicia, como dice ahí en un proverbio, se besan, van juntas. Pero la justicia y la paz que está en el reino de los cielos es muy diferente de la paz y la justicia que se mueve en este mundo. Si nos confundimos, si pedimos la paz y la justicia de este mundo a las cosas del Señor, va a cerrar. Y si pides paz y justicia, le pides paz y justicia al mundo, va a cerrar. Tienes que entender que hay un abismo entre ellas. Que si tú conoces a Jesús, si tú le invitas a tu vida, te digo, va a ser mejor morir que nacer. Si tú conoces a Jesús, ya no vas a tener miedo a la muerte ni al sufrimiento. Si tú conoces a Jesús, vas a conocer la paz, la verdadera paz y la verdadera justicia. Y aunque tú seas perseguido, aunque se te cierren las puertas de este mundo, pase lo que pase, no vas a temer, porque tu justicia y tu paz la tienes dentro. ¿Saben qué? Que el Señor te lo revele con todo el corazón, que te lo revele. Él es tu pan, Jesús es la vida eterna, Él es tu verdadera justicia, Él es la verdadera paz. Por eso cuando los hombres y mujeres murieron por causa de Jesús, sabían que era mejor morir. Porque esta vida es como cuando las personas pecan. Cuando las personas pecan y dicen, su mayor esperanza es ser feliz en este mundo. Las personas que practican el pecado y que viven el pecado y carecen del conocimiento de la verdad, su única esperanza es ser feliz en este mundo. Esa es su única esperanza, ser feliz en este mundo, vivir bien en este mundo. Pero resulta que nosotros los hijos de Dios no somos de este mundo. Por eso es mejor morir que nacer. Por eso la justicia y la paz que nosotros buscamos no está en este mundo. No está en este mundo. Y no buscamos que esté en este mundo. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Búsquelo a Él con todo su corazón. No se abrume, no se confunda. Si usted, dígale por favor al Señor que se lo revele en su corazón. Que se lo revele en su corazón, que se lo revele, porque de verdad esto te va a traer paz. Conocer realmente a Jesús te va a traer paz. Buscar primeramente la justicia de Dios te va a traer paz y ya no te vas a afanar más de las cosas de este mundo. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos los milagros, todas las señales son para conocer esta justicia. Conocerse, si tú tienes hambre y sed de justicia, el único que te va a saciar es Jesús. El único. Si esta palabra realmente te bendijo, por favor compártela. Y si Dios lo permite, si Dios lo quiere así, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta Alaska.